Del mediodía nos encontramos en vivo desde el despacho de la presidencia porque el día de hoy el comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a las víctimas va a ofrecer declaraciones y también pues una línea y próximas acciones ante las diferentes violaciones a los derechos humanos y también a las víctimas por parte de la administración de Nicolás Maduro. Como indiqué, pues anunciará las próximas líneas y medidas de acción para garantizar respeto a los derechos. Ya se encuentra acá en el despacho el comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a las víctimas, Humberto Prado, para que pues sea él que nos dé detalles sobre las próximas acciones a tomar ante estas situaciones que se presenten con el régimen de Nicolás Maduro y que afecten directamente a los venezolanos. Vamos a escuchar pues parte de las declaraciones del doctor Humberto Prado. Buenos días. Hoy es 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia, ¿no? Y este momento es importante para el mundo y también para los venezolanos, en vista que me voy a dirigir a ellos para que conozcan lo que va a ser las 3 líneas de acción de derechos humanos. Agradezco la designación del presidente Juan Guaidó, que me distinguió para tener lo que se dice la responsabilidad de lo que es la promoción, defensa y vigilancia en materia de derechos humanos, y de ahí se va a desprender totalmente lo que es nuestro plan de trabajo. Yo creo que para nadie es un secreto lo que significa este día a nivel internacional y cómo Naciones Unidas lo está celebrando en el mundo. Y las palabras de Mahatma Gandhi son como muy profundas y que creo que cada uno de nosotros la debe repetir, de que en todo momento, decía ayer un buen amigo nuestro, que conocido por todos nosotros, que fue incorporado a la academia, el profesor Héctor Faúndez, que la libertad tiene que ver con los derechos humanos, porque los activistas somos la punta de lanza de las democracias, y por ello simplemente muchas veces la vida la ponemos en riesgo por primero tener que ver con el acompañamiento a las víctimas, por estar al lado de las personas que sufren y en todo momento estar asistiéndolos en este tema en particular. Y agradezco aquí la presencia de todos los medios de comunicación. Creo que todos ustedes me conocen, más de 20 años trabajando el tema en el movimiento de derechos humanos, única y exclusivamente en el tema de cárceles en nuestro país, dando visibilidad en este tema, en lo que tiene que ver en el sistema universal y en el sistema interamericano, siendo la única de que hemos incluso llevado casos ante el Comité contra la Tortura y nos lo han decidido, igualmente en la Corte Interamericana entrando 2 casos en este momento. Además de ello, asistiendo a las diferentes audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llevando diferentes temas de personas que están en los calabozos policiales y en los centros penitenciarios del país. Y bueno, y ahora se abre el abanico de lo que tiene que ver el tema de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales y ambientales, lo que tiene que ver con la protección a las víctimas, lo que tiene que ver con los más vulnerables, como son las personas, los discapacitados, las personas que en este momento por lo menos tienen que ver con LGTB, con las personas que viven con VIH y SIDA, los ancianos, los indígenas, los niños y adolescentes, y además de ellos los presos de nuestro país. Y primero voy a comenzar pasando una lámina de lo que es la situación de derechos humanos en Venezuela. Creo que para nadie de los que están aquí presentes cubriendo esta rueda de prensa no es extraño los registros, por lo menos que ha dado la organización Cáritas, que habla en 5 años de más del 35% de la desnutrición que sufre nuestro país, de lo que tiene que ver con el derecho a la salud, donde hay más de 400.000 personas que padecen enfermedades crónicas, y en los últimos tiempos yo creo que incluso con el seguimiento que ustedes han podido haber hecho a la organización SECODAT,
en lo que sucede en el Hospital de Niños, donde hay más de 33 niños en los actuales momentos que han fallecido, y además de ellos, de lo que dice el monitor de víctimas, en lo que va de este año, más de 57 personas han sido ajusticiadas por este grupo de exterminios llamado FAES. Y el impacto de lo que en los actuales momentos hay con la extracción del oro, el diamante, el coltán, en el arco minero. Y además de ello, yo creo puntualmente de lo que hay en la Asamblea Nacional de 24 parlamentarios que han sido despojados de su inmunidad, incluido su presidente, 2 parlamentarios que siguen en detención en nuestro país, y además de ello, una situación que no es extraño, la condena que se hizo a un líder sindical, Rubén González, que se encuentra detenido en los actuales momentos en el Centro Penitenciario de Oriente, en La Pica, y que fue juzgado incluso por tribunales militares, un civil juzgado por tribunales militares. Y además de ello, la situación de caso contra las torturas en nuestro país, que ha sido incluso corroborado, ha sido confirmado. Yo creo que para nadie es un secreto tampoco la situación de la condena a las personas que están involucradas en la muerte del capitán de fragata Acosta Arévalo. Yo creo que después del levantamiento donde dice lo que el cuerpo reveló en su autopsia, que reveló que había sufrido múltiples golpes, contusiones, escoriaciones y quemaduras en varias partes de su cuerpo, y que las personas que han sido condenadas fueron por el delito de homicidio preterintencional. O sea, el que no conoce lo que es la calificación del homicidio preterintencional es como que si yo quería echarle un susto, pero se me fue la mano y se murió, ¿no? Y entonces, cuando ustedes ven incluso la imputación que hacen a personas involucradas, yo no sé si ustedes vieron el video que nosotros denunciamos de la situación de unos presos en el estado Falcón, donde fueron desnudados, puestos boca abajo, y encima de ellos soltaron unos gallos de pelea. Entonces, cuando ven las imputaciones, lo ven incluso por tortura. O sea, lo que quiero reflejar con esto es que estas personas, que está demostrado que tenían que ser juzgados por el delito de tortura, simplemente los juzgaron por la vía normal y condenados a 6 años. Pero como hay un dicho que dice que los derechos humanos son como una película y no son una fotografía, y cuando salen los derechos humanos más de uno se asusta, yo creo que más de uno en estos momentos, con el tema de los derechos humanos, de lo que pasa en nuestro país, creo que tienen que tomarlo muy en serio. Y esto que dije anteriormente no es una cosa que a mí se me está ocurriendo, sino es simplemente un informe que levantó la alta comisionada de Naciones Unidas en nuestro país, que viene representando el tercero. El primero fue en marzo, el segundo fue en julio, que la recibieron con violines y con bombas y platillos, y la echaron groseramente de nuestro país, y después simplemente nos dicen que están firmando un memorándum de intención cuando ya había un compromiso y que no lo cumplieron, y que sus agentes que estaban en este país tuvieron que salir de él, y ahora hay una buena intención. Y que le estoy diciendo anteriormente fue lo que la alta comisionada reveló en su informe oral, el último informe oral. Después de ahí empezó dentro del Consejo de Derechos Humanos, porque ella estaba obedeciendo un mandato, lo que era la discusión de lo que es la resolución a lo que iba a ser la investigación hacia Venezuela. Entonces yo creo que ustedes saben lo que dijo la posición que sostuvo Irán, lo que sostuvo por lo menos el Grupo de Lima, y además de ello un memorando que se firmó en Naciones Unidas. Yo creo que en nuestro país simplemente cuando nosotros estudiamos lo que son estas resoluciones y que se aprueba una misión internacional para que haga una investigación en nuestro país, mire,
yo creo que si ustedes se van por lo menos a la parte del numeral 21 de esa resolución, que habla de la investigación acerca de las detenciones arbitrarias, acerca de las desapariciones, acerca de lo que tiene que ver con la tortura, y además de ello hace referencia de que tienen un año para hacer ese tipo de investigación, una misión que va a ser juramentada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que va a ser conformada por expertos en esta materia, con una honrada moral para la investigación, y que precisamente este tipo de investigación, cuando se levante, puede pasar a la Corte Penal Internacional. Yo creo que todos los que han torturado, todos los que han desaparecido, todos los que han detenido arbitrariamente, en este momento tienen que estar muy nerviosos, porque si una cosa es cierta, es que en materia de derechos humanos la justicia te persigue internacionalmente, y que ahora, cuando ellos dicen de que van a dejar entrar a los agentes de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, eso no evade en ningún momento la investigación que se va a hacer precisamente que aparece en esta resolución que fue aprobada en el Consejo de Derechos Humanos. Pero, además de este mecanismo, también se aprueba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en las pasadas audiencias el mecanismo de seguimiento de violación de derechos humanos de Venezuela. Entonces, son dos mecanismos que hay, uno que está en Naciones Unidas y otro que está en el sistema interamericano. Eso quiere decir simplemente que Venezuela está bajo la lupa de la violación de derechos humanos y que va a ser investigada en el sitio, o vamos a poner por lo menos un ejemplo, cierran la puerta, no van a dejar entrar a las comisiones. Bueno, yo creo que ya hay suficientes elementos, hay suficiente documentación, hay suficientes organizaciones de la sociedad civil que ha trabajado continua y sostenidamente revelando la situación en cada una de estas áreas para que contribuya precisamente para levantar la información que se requiere. Y yo creo que lo que le queda simplemente es colaborar a este régimen que lamentablemente en 20 años nosotros lo que hemos tenido es un retroceso totalmente a lo que tiene que ver con los derechos humanos en nuestro país. Y no es para el desconocimiento de ninguno de ustedes que Venezuela primero denunció la Convención Americana para salirse de la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y lo que pasa es que después que fue aceptado, nuestro embajador Gustavo Tarre Briceño en la Organización de Estados Americanos, se ratificó la convención y la Corte Interamericana sigue teniendo competencia en lo que tiene que ver en nuestro país. Y no solamente desde, como para que piense el régimen de que fue desde el momento que yo denuncié la convención en el año 2012, no, eso tiene una situación retroactiva inmediatamente. Y además de ello, se retiró la denuncia de la Carta de la Organización de Estados Americanos, que sigue teniendo competencia la Comisión en nuestro país. Por lo tanto, los más pobres, las organizaciones de derechos humanos, seguirán utilizando el sistema, seguirán siendo usuarios del sistema interamericano de los derechos humanos plenamente, en vista de que por lo menos ya se ratificó, ya se retiró la denuncia y, bueno, es que es una cuestión como con una anécdota, ¿no? Un país que dice que respeta derechos humanos y se retira precisamente del sistema interamericano donde está nuestro tribunal normal, que es la Corte Interamericana, y además de hecho denuncia la Carta de la Organización de Estados Americanos. Y ustedes saben quién fue el primer presidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, un venezolano llamado Rómulo Gallegos, en 1960. Y es una deshonrosa actuación de parte de este régimen, estarse retirando de donde nosotros somos precisamente influyentes, somos precisamente fundadores como tal. Y aquí le presento en este esquema de lo que va a ser nuestra Comisionaduría de Derechos Humanos y Atención a la Víctima. Como verán, tiene un espacio que tiene que ver con un consejo consultivo,
En ese consejo consultivo va a ser para la sociedad civil. Ahí van a estar por lo menos unas 15 organizaciones donde vamos a definir las líneas de acción en cuanto en X y determinada materia de derechos humanos se presenta en el momento adecuado. Y creo que por lo menos va a ser una plataforma importante para ellos. Además, vamos a tener, como le dije anteriormente, un área de comunicaciones, vamos a tener un área para los derechos civiles y políticos, vamos a tener un coordinador para DESCA que tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, vamos a tener uno para lo que tiene que ver con las víctimas y los migrantes, y como le dije anteriormente, para privados de libertad, indígenas, adolescentes, y vamos a hacer algo muy importante. Y en este caso me voy a referir a un tema en particular, que tiene que ver con las víctimas. A las víctimas a ti te quiero hablar. Y te quiero hablar para que sepa que en todo momento vas a tener comprensión, vas a tener respeto de parte de nosotros y vas a estar debidamente atendido. Vas a tener incluso garantías para que eso no se vuelva a repetir en nuestro país. Y vamos a conformar esa organización muy plural para que precisamente se pueda abordar la complejidad de lo que tiene que ver con las torturas, con las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Vamos a hacer una clasificación del tipo de tortura, de víctima que hay en ese momento. Y además de ello, vamos a ir a lo que es la redacción de una ley para las víctimas como tal, de manera de que se atiende integralmente a cada uno de ellos, no solamente a manera de acompañamiento, sino a nivel también psicológico, para que por lo menos se puedan fortalecer. Y garantizar lo que es el acceso a la justicia y contemplar lo que son los procesos de reparación. Vamos a hacer un acto muy bonito que vamos a organizar con el presidente Juan Guaidó, que tiene que ver con el perdón para las víctimas. Y además de ello, se incluirá un proceso de reparación simbólica colectiva y se creará un registro único para las víctimas. Bueno, y ustedes preguntarán, ¿pero cómo es eso de un registro único? Bueno, tenemos por lo menos un apoyo y lo que es una asesoría muy importante de Colombia, que nos está ayudando en esta materia como tal, en un registro que ellos tienen casi de 8 millones y que a nosotros por lo menos nos va a producir unos avances importantes en cada uno y que va a empezar por los estados para registrar cada una de las personas. Va a haber un grupo de muchachos profesionales precisamente para precalificar cada una de las denuncias que nosotros por lo menos tengamos en ese momento. Además de ello, una noticia que ustedes tienen que tener, lo que pasa con los venezolanos en Colombia. Mire, más o menos 1.408.055.000 ciudadanos venezolanos han emigrado a Colombia, de los cuales el 48% son mujeres y el 52% son hombres. 742.390 han ingresado de manera regular y 665.000 de manera irregular. Las regiones con mayor presencia de ciudadanos venezolanos son Bogotá, el norte de Santander, La Guajira, el Atlántico y Antioquia. Además de ello, más de 190.000 niños y niñas provenientes de Venezuela se encuentran matriculados en el sistema educativo colombiano. Esto es una noticia muy importante, porque ustedes saben que en Colombia no existe lo que es el ius solis. Y el niño que nacía de un venezolano no tenía nacionalidad en la República Hermana de Colombia. Y por ello se impulsa una ley de parte de la Defensoría del Pueblo de Colombia precisamente para amparar a todos los niños de padres venezolanos que nacen en Colombia. Y desde ese momento tener por lo menos lo que son los servicios públicos, la atención en educación, y yo creo que esto, aprovechando que todos están aquí, medios nacionales y medios internacionales, debe ser replicado por toda la región, por los defensores del pueblo de toda la región, porque aquí lamentablemente hay un gran problema, y tengo que llamar la atención aquí,
donde rechazamos totalmente la xenofobia que hay con los venezolanos en la región. Y creo que los defensores del pueblo tienen que impulsar una política de educación al país precisamente para que al venezolano lo vean como lo que son, unos hermanos que están huyendo, que están precisamente migrando forzadamente por la situación que hay en el país. Y por ellos tienen que ser tomados, tienen que ser abrazados, tienen que ser contemplados por parte de cada uno de los gobiernos de estos países. Y en esto llamo la atención en este motivo en particular y rechazo totalmente la forma como están tratando a nuestros hermanos venezolanos. Hasta aquí, por lo menos, es la exposición en esta materia. Entonces ustedes dirán, ¿no?, lo otro que viene. Bueno, ¿y cuáles son esas 3 líneas de acción que usted tiene? Entonces yo le diría, una tiene que ver con la formación del ciudadano. Yo creo que aquí, hasta que no se forme el ciudadano en derechos humanos, vamos a seguir teniendo lo que nosotros vemos todos los días, las diferentes reclamos en cada una de las partes, pero las personas lamentablemente no tienen conocimiento en la materia de derechos humanos. Y nosotros vamos a ir estado por estado dando el ABC de los derechos humanos de manera de que el propio colectivo se convierta en defensor de derechos humanos de parte de cada uno de sus ciudadanos de su localidad. Además de ello, la otra parte tiene que ver con la defensa a las víctimas, dándole acompañamiento a cada uno de ellos, llevándolos y dándole explicaciones y solicitando justicia en cada una de las partes como son. Hay personas que me han dicho, algunos, de cómo tú vas a hacer por lo menos con la víctima, que no voy a mencionar el nombre, para darle una respuesta. Mire, como le dije anteriormente, los derechos humanos son una película y no son una fotografía. Eso, todo defensor de derechos humanos, cuando hay violación de alguno de los derechos que le dije anteriormente, simplemente tiene que aprender a documentar. Y a documentar en serio para que la víctima precisamente vea que lo está tratando y lo está atendiendo una persona que tiene conocimiento, tiene experticia, tiene gerencia, y precisamente eso es lo que hace falta en cada una de estas áreas en particular. Y en lo último de lo que tiene que ver en cuanto a lo que es el seguimiento, tiene que haber por lo menos una parte de cómo en nuestro país tiene que existir lo que nosotros siempre denominamos en cada una de las áreas que trabajamos, una respuesta inmediata y conforme a cada una de las partes a la cual se está interponiendo como tal. Esto, ustedes dirán, suena muy bonito, lo que son las 3 líneas de acción. Qué bueno la información que nos traen de lo que pasa con los venezolanos en Colombia. Qué bien la explicación de lo que son las resoluciones de la señora de la alta comisionada en cuanto a los informes que rindió. Qué bueno lo de la resolución que va a venir una investigación por parte de una misión. Qué bueno que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó también lo que tiene que ver una misión de seguimiento a la violación de derechos humanos en Venezuela. Y cómo nosotros tenemos que prepararnos para cada uno de ellos. Bueno, mire, nosotros tenemos una situación muy grave, profunda, de derechos humanos, donde aquí todos los días vemos un problema y no hay respuesta. Y por eso nace esta Comisionaduría de Derechos Humanos. Por eso yo decidí dar un paso de ponerme al frente cuando me llamaron para lo que tiene que ver en materia de derechos humanos. Y eso es lo que voy a hacer, acompañado con un grupo de venezolanos, y que estoy seguro, hoy, 2 de octubre, Día Internacional de lo que tiene que ver con la paz, no les voy a fallar a ninguno de los venezolanos ni a ninguno de ustedes. Nosotros vamos a tener una conversación mensualmente de los avances y de las conquistas inmediatas que vamos a estar obteniendo, de manera de que ustedes ayuden a difundir y a desarrollar todas las noticias que vamos a desarrollar en nuestra comisionaduría. Muchas gracias. Se abre el ciclo de preguntas, Luis Laya, NTN 24.
Bueno, primero, yo creo que, por favor, pueden guardar silencio un momentico. Sí, allá afuera. Miren, la pregunta que usted me hace es muy importante, ¿no? Cuando habla de los informes que levantaron de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas. Y bueno, mire, yo se lo puedo mostrar, ¿no? Estos son los 3 informes que levantó la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas. Y para nosotros es muy valioso este informe. Ahora, si el régimen no le hace caso a este informe, que yo creo que sí le hace caso, a su manera, pero sí le hace caso, es muy valioso para los venezolanos. Que se le impida entrar a la comisión, no a la comisión, la calificación es a la misión internacional de investigación. Bueno, la resolución es muy objetiva, donde dice de que no puede haber ninguna obstrucción ni cerrársele ninguna puerta, sino darle el acceso a todas las áreas, a cada uno de los integrantes de esta misión en particular. Y además de ello, que es importante esto aquí, es que tienen 1 año nada más, desde ahorita, 1 año. Y si se ve, es lo que dice el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y si se ve que hay obstrucciones para que cumplan su misión, inmediatamente se aprobará la Comisión Internacional de Investigación. Entonces, ellos verán a qué se someten, ¿no? Si quieren cerrarle la puerta, le va a venir una comisión internacional de expertos también. Entonces, mientras Venezuela esté llena de expertos, esté llena de misiones, esté llena de comisiones, yo creo que eso no le va a ir muy bien a ninguna de las personas que están al frente del régimen como tal. Los 3 informes, yo creo que todas las personas que le hicieron seguimiento a este tipo de informes, muchos lo menospreciaron. Muchos dijeron incluso, no, pero es que la señora es tal cosa. Y yo creo que la señora tal cosa sorprendió a todos los venezolanos con los 3 informes que levantó. Porque el primero que hizo en el mes de marzo está muy claro. Después, cuando hace el segundo, que la reciben con violines y la echan con unas palabras que creo que no son las más adecuadas para tratar a una dama, en el mes de julio, donde ella desarrolla todo un informe por escrito, yo creo que sorprendió a todos los venezolanos. Y después, cuando lo amplía en el informe oral, no solamente habla de lo que dijo anteriormente, sino que lo amplía, incluso habla de la situación de María Lourdes Afiones y del periodista Braulio Jatar, que yo creo que ustedes saben que a la señora Bachelet le habían dicho de que lo iban a dejar en libertad, y resulta que ellos estaban bajo una medida cautelar y estaban en libertad. Lo que no tienen es libertad plena todavía, y es lo que precisamente le habían prometido, y que ella en el informe oral lo vuelve a ratificar como tal. O sea, son palabras que están dentro del informe, que está redactado de una manera muy diplomática, y que simplemente se deben entender de la siguiente manera, como yo lo comprendo también. O sea, me engañaste, pero te lo voy a volver a repetir, que tienen que quedar en libertad plena, como lo prometiste. Entonces, eso es en cuanto a esa primera pregunta que usted hace, ¿no? Yo creo que, y te lo aseguro, toda la sociedad civil, ahorita yo te aseguro que está trabajando en lo que es el levantamiento, en lo que es la documentación, para que precisamente cuando ya estén todas estas comisiones y esta misión que viene a Venezuela, van a tener un papel de trabajo listo. Igualmente, nuestra comisionaduría lo va a tener por nuestro lado para ofrecerlo. Nos hemos reunido ya en 3 oportunidades con las personas que han designado en nuestro país. Yo creo que en el momento que ella los designó, que hubo ese primer compromiso, se quedaron aquí 2 personas de la oficina de la Alta Comisionada, y después tuvieron que salir del país. Y después regresaron 2, y en la actualidad solamente hay una sola persona, y se está esperando otra que llegue. Entonces, los engaños
tú sabes, como dice el dicho, las mentiras tienen las patas cortas. Entonces, yo creo que engañar lo que es el sistema universal de los derechos humanos tienen un gran problema, porque precisamente como es una película, van a seguir ahí montados. Y con lo que le dije anteriormente, todas las personas que han torturado, que han desaparecido a venezolanos, que han privado de libertad ilegítimamente a muchas personas, yo creo que son los primeros que tienen que estar nerviosos con esto. Porque esos son con nombre y apellido que van a aparecer en ese listado que van a levantar precisamente para llevarlo a manos tanto de la alta comisionada como del Consejo de Derechos Humanos como tal. Ese es precisamente el mecanismo que va a operar. Ahora, yo creo que tiene algo en contra también, porque es que hay más de 4,5 millones de venezolanos fuera, que son víctimas también. Y también se están precisamente levantando informes afuera. Yo lo que le diría es, a través de esta primera rueda de prensa es, mire, siéntanse contentos todos con los informes que se están levantando, con las misiones que están aquí. Siéntase contento porque por lo menos nació ahora una figura que es la Comisionaduría de Derechos Humanos y que al frente está un defensor de derechos humanos y que es muy serio en esta materia como tal. Cuando yo les digo, hoy 2 de octubre es nuestra primera rueda de prensa, bueno, nos vamos a ver en el próximo mes, el día 2. Y yo le aseguro que vamos a tener unos avances muy importantes. Porque fíjense que yo me quedé en el momento de mi designación callado. Más de uno de los amigos nuestros que nos conocen desde hace muchos años, de los medios, me decían, es que tienes que declarar, es que tienes que decir algo. Yo le decía, todo a su tiempo. Yo primero voy a hacer músculo. Y es lo que he hecho durante toda esta semana. Hice mi estructura, hice lo que tiene que ver cómo se van a desarrollar, busqué las personas que me van a colaborar conmigo, visité ya varias personas en otros países donde nos van a colaborar con nosotros en lo que tiene que ver con la atención a las víctimas, porque aquí tenemos que apoyarnos todos, esto es un problema de todos, los derechos humanos son un problema de ustedes también, ustedes incluso se ven vulnerados cuando se les niega lo que es el acceso a la fuente, a la noticia, o muchas veces van a parar en un calabozo por hacer su trabajo. Y ahí está por lo menos las organizaciones de derechos humanos que en todo momento están al lado de ustedes y que los respetan y que en ningún momento se quedan solos. Y por ello yo le digo de que, bueno, en esto que nosotros estamos diciendo hoy, va muy en serio lo que son estas 3 líneas de acción. Policía de Anaco, mire, la policía de Anaco, eso fue hace como 3 días. Nosotros lo reventamos hace 2 días. Hace 2 días nosotros pusimos el problema de esa falta de respeto, de tortura, de malos tratos crueles, inhumanos o degradantes en manos de los agentes de la alta comisionada, en manos del secretario ejecutivo Pablo Bravo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y lo hemos documentado precisamente para presentarlo ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. ¿Qué más quiere? Bueno, se ve el video, pero estamos documentando precisamente 2 cosas ahí. 1, si eso se hacía regularmente. 2, cuántos son los involucrados que están. Y 3, esa policía está intervenida por el régimen desde hace algún tiempito ya. O sea que la responsabilidad es del ministro Reverol de esa situación, porque es quien tiene intervenida esa policía. Hola. Sí.
Sí, ahorita te empiezo por la última. En los actuales momentos ahorita estamos haciendo contacto precisamente con el defensor del pueblo del Perú para que él levante su voz precisamente en cuanto a ese problema en particular. Y con organizaciones hermanas que están en la coordinadora de derechos humanos de ese país para hacer un trabajo de educación. Aquí no se trata de que de repente van a salir y van a alzar la voz como ha sucedido en Ecuador o como ha sucedido en Chile, sino aquí se trata simplemente, yo creo que de un proceso que se tiene que brindar educación al país como tal, para que vean al venezolano como hermano, y no simplemente porque lo dijo fulano de tal, no podemos hacer esto, ¿no? Yo creo que tiene que venir eso a través de lo que es un proceso de educación por parte de las organizaciones de derechos humanos y también por parte del Estado como tal. Y en esos dos sentidos estamos actuando en este momento. En lo que dice usted de que el Estado no deja entrar, no es el Estado, es el régimen que nosotros tenemos. Aquí el Estado lo tiene el presidente Juan Guaidó, que está reconocido por todos los países como tal. Segundo, que no lo deje entrar, bueno, eso simplemente yo creo que Naciones Unidas no lo va a afectar. Yo creo que lo que van a salir... Bien, amigos de BPI, escuchábamos entonces a Humberto Prado, quien es comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a las víctimas, encargado por el presidente interino Juan Guaidó, pues quien ha informado sobre las próximas líneas de acción a tomar ante las violaciones de los derechos humanos. Vamos a trasladarnos de inmediato con esta información con nuestra compañera Antonieta Larroca con más detalles. Adelante, Antonieta.